nuestra historia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en aquel amor inmensurable es donde se describe la historia de la salvación que llegó a nosotros a través del paso de los siglos y la predicación del Evangelio hasta Ecuador. La Biblia es un libro de testimonio histórico, y un pueblo que no conoce su historia puede ser blanco para el olvido. Razón por la cual es necesario que nuestra generación conozca nuestra historia. Etapa de plantación. 1959-1979. En la época de los 50, la hermana República de Colombia sufrió una grave crisis conflictiva interna. Por tal situación, una gran cifra de habitantes se esparció. Muchos de ellos encontraron refugio en Ecuador. Algunos eran creyentes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y ellos traían en sus corazones la semilla del Evangelio del nombre de Jesús. En el año de 1953 surgió esta historia por la llegada del hermano Crispiniano Arredondo, proveniente de Cali, quien se radicó con su familia en un lugar ubicado cerca de Santo Domingo de los Colorados. Era de profesión artesano y se consagró como el primer mensajero de la verdad de Dios en el Ecuador. En sus horas libres, con denuedo predicaba la palabra de Dios, y varias personas creyeron en Jesucristo. En el año de 1957, el hermano Joaquín Jaramillo, oriundo de Colombia, pertenecía a la misma hermandad. Vivía con su familia en otro sector de Santo Domingo. También, él proclamaba la misma doctrina, y varias personas aceptaron a Jesucristo. Más adelante, estos dos servidores en Dios se encontraron y se unieron en la proclamación del Evangelio. Los primeros cultos se realizaron en el año de 1958. Aquello se hizo popular y por medio de una carta, la noticia fue enviada a Colombia al misionero canadiense William Drost, el mismo que viajó a Santo Domingo en compañía del pastor Noel Ospina, y en el río Suma, jurisdicción de El Carmen, provincia de Manabí, solemnizó el primer bautizo en agua en el nombre de Jesús para perdón de los pecados a las hermanas adolescentes Lindelia y Ofelia Arredondo. En el año de 1959, el misionero William Drost realizó el segundo viaje a Ecuador. Bautizó a 30 creyentes en agua en el nombre de Jesús, de entre muchas personas que habían aceptado a Jesucristo. El pastor Werner Larsen, superintendente de la IPUC de aquella época, recibió un informe oficial de lo sucedido en el Ecuador y transmitió a los directivos la necesidad de enviar un misionero al Ecuador. Esta propuesta fue acogida satisfactoriamente, por lo cual designaron al pastor Miguel Mariano Peña y su cónyuge Beatriz de Peña para esta gran misión. El domingo 18 de octubre de 1959, arribó al Ecuador el misionero con su esposa y se radicaron inicialmente en la ciudad metropolitana de Quito para administrar la nueva obra que se le encomendó. Posteriormente establecieron su residencia en Guayaquil. Estos mensajeros de Dios trabajaron arduamente con la unción poderosa del Espíritu Santo y el noble apoyo de la Iglesia y de los pastores. A pesar que padecieron muchas adversidades, la Iglesia victoriosa por la fe creció numerosamente en distintas partes del país. Algunos años después, se presentó la necesidad de un nuevo misionero. El nombramiento se dio formalmente por los directivos de la IPUC a favor del pastor Eliseo Duarte, quien cumplió sus funciones misioneras con mucha visión y amor a las almas durante el periodo de 1977 a 1981. El trabajo del ministro fue fructífero en el sentido espiritual, doctrinal y administrativo. Después de haber cumplido exitosamente la labor encomendada, retornó gozoso a Colombia. A partir de ese entonces, la Iglesia en el Ecuador es autónoma. Es importante señalar que definitivamente se identificó con el nombre de Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, con personería jurídica 2232, en el registro oficial número 5 del 16 de enero de 1976. Cabe destacar que por el año 1976 se estableció la zona primera que comprendía el oriente y parte de la sierra.
La zona segunda, Quito hasta Santo Domingo. Luego la zona tercera, Quevedo, El Empalme y parte del Guayas. La zona cuarta, Guayaquil, El Oro, Loja, Azuay y parte de Manabí. Se organiza la gestión administrativa contando con la Junta Administrativa Nacional, hoy conocida como Honorable Junta Administrativa, en Santo Domingo el 19 de febrero de 1973, siendo designado como presidente el hermano José Andrade. En el año 1961 empezaron las clases bíblicas para los niños en la Iglesia Central de Guayaquil. El primer misionero fue el pastor Abraham Lozano en el año 1974, enviado al Perú, que se constituye como la primera obra misionera extranjera de la IAN Jesús. Dorcas, Mujeres de Buenas Obras, han sido un pilar fundamental en el desarrollo de la obra del Señor. Y para el año 1977 se designa al primer Comité Nacional de Damas Dorcas, presidido por la hermana Marlene de Duarte, quien también fue la primera instructora de pedagogía de escuela dominical. En cuanto a la juventud, en el año 1977 es elegido el primer Comité Nacional Juvenil, siendo presidente el pastor Lauro Calderón. Etapa de crecimiento. El desarrollo de esta etapa comprende sucesos administrativos y testimoniales que van consolidando la fe de la Iglesia. Damos siempre gracias a Dios porque la palabra se ha extendido. Es así que por la sierra, comenzando desde el Carchi hasta la frontera con el Perú, cubrió 10 provincias y aún más por el sur ha traspasado los límites, ya que para el Señor no hay fronteras, llegando a la misma capital peruana, la ciudad de Lima, desde luego con sede en Chiclayo. De igual manera por el oriente, acercándonos a los linderos con Colombia y el Perú, y por el oeste con las costas del Pacífico. La última década del siglo XX significó para la IAN Jesús un desarrollo importante. Más hombres, junto a sus familias, son llamados al santo ministerio y se llevan a cabo eventos masivos como convenciones, campamentos juveniles, campañas evangelísticas, en los cuales, de menos a más, se hace presencia en medio de la sociedad ecuatoriana que mira cómo se desarrolla la obra del Señor en diferentes partes del país. En vista de la importancia que tiene la enseñanza a los niños y adolescentes, se observa la imperiosa necesidad de crear un departamento que cumpla con esta labor, necesidad que se ve cumplida cuando en 1988 designan al pastor Fernando Morbioni como instructor nacional de escuela dominical, convirtiéndose en el pionero de los maestros instructores. En el año de 1990, por el mes de marzo, fue designado como el primer director de escuela dominical. En cuanto a la música, en la década de los 90, la dirección nacional estuvo representada por el pastor Vitelio Claros y el pastor René Luque. Etapa de la expansión, 1999 hasta la actualidad. En el año 2002 se elige al primer director de educación teológica y se crea el Departamento de Publicaciones, que es el antecedente de lo que hoy conocemos como Departamento Nacional de Comunicaciones. La IAN Jesús marca un crecimiento significativo. En el año 2003 se procede a formar 8 distritos. En el 2004 se crea el Centro de Estudios Bíblicos IAN Jesús. En cuanto a comités, en el año 2005 se nombra al primer Comité Nacional de Misiones y se designa al primer obispo director de obra social. Desde el año 2006 se inician las labores de lo que hoy conocemos como educación secular. Para el 2006 también se implanta el área de reingeniería en procesos administrativos y financieros. Todo esto muestra la expansión en la obra de Dios que desde el año 1999 toma un crecimiento acelerado en congregaciones a nivel país, llegando a 1.000 congregaciones para el año 2018. Cabe destacar que en este periodo se denominan a los seminarios de formación para pastores como CEFOMI. En el año 2002 se realizó el segundo concilio y para el 2018 el tercer concilio apostólico.
En el mes de enero de 2019, a fin de potencializar y atender eficientemente a la membresía, se establecen 16 distritos. Este periodo marca a nuestra generación al observar que el mismo Dios que nuestros hermanos en la etapa de plantación predicaron, que es el mismo, y el año 2020 es la clara muestra de que Dios tiene el control en cualquier circunstancia. Su gloria y poder se ha manifestado en misericordia para con nosotros, quienes observamos con agradecimiento que a pesar de las adversidades de una pandemia, seguimos creciendo. A la fecha actual, somos 1022 congregaciones y estamos con presencia en 18 países, con la predicación del Evangelio, iniciando por Perú, que en la actualidad tiene autonomía administrativa, añadiéndose con el paso de los años los siguientes países, contando con un misionero que trabaja en beneficio de la obra de Dios. Chile, Pastor Daniel Guzmán. Uruguay, Pastor Guillermo Saltos. El Salvador, Pastor Alejandro Urel. Inglaterra, Pastor Leonardo Aguilar. Costa Rica, Pastor Washington Guerrero. República Dominicana, Pastor Alfonso Moreta. Francia, Pastor Richard Bonilla. Alemania, Pastor Daniel Barroso. Honduras, Pastor Gabriel Tique. Venezuela, Pastor Alonso Remache. Brasil, Pastor Carlos Lara. Bolivia, Pastor Amado Flores. Rumania, Pastor Víctor Vázquez. Suiza, Pastor Samuel Valiente. España, Pastor Roque Moreira. Italia, Pastor Eduardo Cadena. Estados Unidos, contamos con el hermano Saúl Huiracocha como representante legal. Israel, cuenta con un grupo de hermanos que son ministrados por la asesoría de los misioneros cercanos. Un día como hoy, hace 62 años, inició la más grande historia para la IAN Jesús Ecuador, con la llegada del primer misionero, el hermano Miguel Mariano Peña y su esposa. Cuando miramos hacia atrás y vemos el camino recorrido, hemos aprendido más a confiar en Dios por cada victoria obtenida y aprendiendo a ver a nuestro prójimo con los ojos de Cristo. El 18 de octubre se conmemora el Día del Pastor Apostólico a nivel nacional. Con una firme vocación de servicio en un mundo cambiante y lleno de retos, por tal motivo, nuestros más sinceros agradecimientos a cada pastor que abnegadamente labora en la grey de Dios. Hoy renovamos nuestro compromiso ante una nueva realidad que juntos la enfrentamos. Nuestros pastores, sus familias y toda la comunidad apostólica con la misma fe y compromiso. Avanzamos para engrandecer la obra del Supremo Rey y compartir el mensaje de salvación a los necesitados, siendo parte de esta promesa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:4. La IAN Jesús en este año cumple una trayectoria de 62 años de avivamiento. Sin retroceder, se anuncia la palabra de Dios y las buenas nuevas de salvación. Nada la detendrá. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder.